tardes aquí desde la iglesia Tierra Prometida. Estamos una vez más trayéndoles a ustedes el mensaje de la palabra de Dios a través de este programa En Línea con Dios. Hoy tengo el placer de estar acompañada en esta mesa con nuestra pastora Ledis Villafañe, quien es la ministra y pastora de la iglesia Misión Tierra Prometida Ministerio. Iglesia Ministerio Internacional Tierra Prometida. Internacional Tierra Prometida. Y también con una de sus hijitas espirituales de nuestra iglesia Tierra Prometida, nuestra hermana Patricia. Amén. Dios te bendiga, Patri. Y nuestra conductora de siempre, la hermana Yosaida Jiménez, y quien les habla, Rosemary Jiménez. Y allá, en cámara escondida, nuestro pastor Jorge Caro. Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan desde Tierra Prometida, para ustedes la palabra del Señor. Para el mundo entero, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siervas, qué bendición, ¿verdad? Estar aquí con ustedes. Hoy traemos un mensaje muy lindo y es sobre el encuentro con Dios. Amén. Un encuentro con Dios. Dios mío, cuando uno se encuentra con Dios es una experiencia maravillosa. Definitivamente. Pero en esta tarde, pastora, vamos a hablar sobre un encuentro de un personaje bíblico. Cuéntenos, en esta tarde, pastora, que es nuestra invitada especial. Bueno, gloria a Dios. Nosotros hoy vamos a hablar de ese encuentro maravilloso. Vamos a hablar de nuestro gran Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso. Y queremos hablar de este personaje que es el único que yo creo que ha impactado nuestras vidas. ¿Por qué? Porque su conversión fue de manera sobrenatural. Amén. Amén. Así es. Bien, esta conversión de Pablo se registra en el libro de Hechos capítulo 9. Y me gustaría que nuestra hermana Patricia pues nos diera la lectura del capítulo 9 del verso del 1 al 2 para saber más o menos cómo se inició esta conversión de nuestro hermano Pablo. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Tremendo. Dice la palabra que Pablo era un enemigo declarado de Cristo. Era un varón que cayó sobre la tierra. Pero hermana Yosaida, ¿cómo fue esto de que Pablo iba camino a Damasco y escuchó la voz de Dios? ¿Cómo fue esa experiencia? Vamos a contarle a nuestro oyente esa experiencia con Ananías. Gloria a Dios, un saludo para todos los que nos escuchan en las redes sociales, para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que Saulo de Tarso era un hombre instruido, fue un hombre instruido a los pies de Gamaliel, era un hombre que tenía conocimiento, pero no tenía la revelación de Jesucristo. Tenía el conocimiento porque había adquirido la letra, conocía, pero no tenía una revelación. Y en su mente, él pensaba que estaba haciendo bien. Y estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Estaba persiguiendo, como dice la palabra en el versículo 1, a los discípulos del Señor. Y un día, pastora Romelia, en medio de esa idea que tenía marcada en su cabeza, donde decía, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este hombre estaba dispuesto a llegar, aparentemente creyendo que estaba haciendo las cosas bien, hasta las últimas consecuencias de meter a discípulos de Dios en la cárcel o aún matarlos. Pero qué tremendo, que dice que cuando iba yendo, ¿verdad?, camino a Damasco, aconteció que al llegar allí, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Sí, hermana, pero fíjese usted que hay algo importante. Él pidió respaldo. Dice que él pidió respaldo para poder llegar a Damasco
con autoridad Autoridad. y poder perseguir al pueblo de Dios que estaba allá. O sea, él quería Ya, ir él- bien agarradito, él quería- bien sustentadito, Correcto. bien respaldadito para poder atacar. Él quería llevar las cartas del tribuno, pero en el camino Jesús tuvo un encuentro con Jesús. Así En el camino tuvo ese encuentro con Jesús y es allí donde comienza ese proceso maravilloso. El proceso cuando nosotros tenemos ese encuentro personal con Dios. Tremendo. Ese mismo encuentro lo tuvo Saulo de Tarso hasta ese momento. Tuvo ese encuentro con Dios, ese encuentro personal con Jesús, cuando Jesús le pregunta, cuando Saulo le dice, ¿quién eres? Fíjense que a pesar de que era un hombre instruido por Dios, era un hombre instruido en la mejor escuela de los judíos, de los israelitas, No la escuela conocía de a Dios. Gamaliel, no conocía de Dios, no conocía a Jesús, no lo conocía. ¿Quién eres? Se pregunta. Y es cuando Jesús le dice, soy el que estás persiguiendo. Tremendo. Ustedes se pueden imaginar, amados, amadas, ese momento crucial en la vida de Pablo, cuando Jesús le dice, soy aquel que estás persiguiendo. Tremendo. Tremendo. ¿Por Eso- qué me persigues, Pablo? Saulo, Exacto. ¿por qué me persigues? Eso es tremendo, ¿cierto? Cuando nosotros aún en la vida secular tenemos personas que en los trabajos y en muchas empresas persiguen a los cristianos. Así es. Los persiguen, ¿por qué? Porque están haciendo la obra de Dios. Claro que sabemos que eso no es de ellos, eso es obra del maligno. Así es, el que vino a matar, hurtar y destruir. Amén. El que no quiere que la palabra de Dios sea expandida, el que no quiere que nadie conozca a Jesús. Pero mire lo que Ah. dice la palabra, pastora. Dice que cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Le digo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Así que hay que tener ojo. Tremendo, porque dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué le parece, pastor, esa palabra? Tremendo esa palabra. Esa palabra es maravillosa, porque ahí cuando uno entiende que realmente un encuentro personal con Jesús es el único que puede hacer que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida cambie sea totalmente. cambiada, porque eso fue lo que vivió Saulo en ese momento. Y ahí es donde comienza el proceso personal de Pablo con Jesús. Amén. Y ahí en el verso 6, hermana Patricia, cuando Pablo empieza a tener ese encuentro y empieza su proceso, ¿qué dice esa palabra, hermana Patricia? Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad, la voz más sin ver a nadie. Tremendo. Se escuchaban que Saulo hablaba con alguien, pero no veían quién era. ¿Con quién hablaba? ¿Con quién hablaba? ¿Ah? Pastor, Era el Dios eterno Amén. que estaba hablándole a la vida de Pablo. El Dios Como hoy en eterno. día. Hoy en día el Señor, hay muchos que persiguen el pueblo de Dios, persiguen la iglesia y piensan que están persiguiendo al hombre. No, están persiguiendo al mismo mismo Dios. Dios. Dura cosa es perseguir al Señor. Amén. Pero dice que Pablo, al escuchar esa voz, inmediatamente temblaba. O sea, él tembló frente al llamado de Dios. Por eso en esta tarde es importante que tú hoy escuches la voz de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así. Pablo escuchó la voz de Dios. Inmediatamente que preguntó, ¿verdad? Que quién le hablaba. ¿De Correcto. quién le hablaba? Así hay muchos hoy en día. El Señor les está hablando, pero no le están escuchando. Así. Y la idea es que tú tengas un encuentro personal con Dios, porque solamente Él puede transformar tu vida, así como transformó y empezó ese proceso con Pablo. ¿Cierto, hermana Yosaira? Así es, pastora. A mí me gusta esta parte del versículo 6 donde dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Cuando él escuchó la voz de Dios, la voz de Jesús, Pablo se quebró enseguida. Amén. Ese hombre erguido, ese hombre que iba con esa Altivo. autoridad que iba a hacer, enseguida se quebró porque pudo entender que el que le estaba hablando era Dios. Yo me imagino ese Pablo tan estudioso, con toda su biblioteca, eso leyendo y estudiando, investigando filosofía de una, de la otra, y llegar a un encuentro así y no saber quién lo llama. Tremenda experiencia y tremenda humillación que tuvo Pablo en ese momento. Entonces, hoy en día quizás hay muchos que se dedican al estudio bíblico, se convierten en teólogos, en maestros, en ministros, evangelistas, en pastores, pero realmente no han tenido un encuentro personal con Dios y no están dando los frutos de un verdadero cristianismo y de un verdadero encuentro con el Señor. Amén, así es. Así es. Tremendo, pastora. Necesitamos realmente tener un encuentro con Jesús para que realmente nuestra vida sea transformada por el Así poder de Dios. Porque si no conocemos a Jesús, la verdad, somos oidores olvidadizos, porque no estamos haciendo nada. Así es. No estamos haciendo nada. Fíjense que fue quebrado la altivez, el orgullo, su vanagloria. Sí, él se sentía prepotente, porque Sabio. sabía mucho, porque conocía la ley, porque conocía la Torá, se la sabía, pero no había tenido ese encuentro personal con Jesús. Así es. Así es en la vida secular. Cuando tenemos ese encuentro con Dios, definitivamente nuestra vida nunca más volverá a ser la misma. Así es. Sí, Nuestra vida nunca más volverá a tener los mismos altibajos. ¿Por qué? Porque Jesús llega a nuestra vida para cambiarla, para transformarla. En mi vida hubo un cambio, mi vida la cambió por completo. Y estoy segura que la vida de ustedes también ha sido transformada, ¿verdad? Claro por el que poder sí. de Jesús, Así es. por el poder de Dios. Y este mensaje de Pablo lo traemos como referencia porque esta palabra y este encuentro que tuvo Pablo no solamente fue de Pablo. Hoy en día hay muchos que estamos teniendo esos encuentros con el Señor, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aquí tenemos un fiel testimonio de una mujer que tuvo un encuentro personal con Dios. ¿Cómo ha sido tu experiencia, hermana Patricia? Sería bueno contarle la experiencia a la audiencia de ese encuentro personal con Cristo. Bueno, he podido ver mi primer amor en Jesucristo, porque ya yo no vivo en Él, sino Él vive en mí. Amén. Y mi Gloria a vida Dios. ha cambiado ya un 80% de lo que yo era, y vamos por más porque Dios está siempre conmigo. Entonces, Amén. está a mi diestra y está delante de mí. Amén. Y eso, no voy a torcer mi pie ni a derecha ni a izquierda. En el nombre de Dios. Ahí vamos. Así que cuando uno recibe a Cristo en el corazón, ya uno no puede mirar atrás. O sea, tiene que seguir adelante. Dice la palabra que Pablo fue obediente, ¿verdad? Así es. Hermana Yosaina. Pastora, dice que el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y dice la palabra: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. O sea que la revelación era para Pablo. Hay Así cosas es. que vienen específicas a la vida de uno, Aleluya. y quizás las personas que están a tu alrededor no lo entienden y te juzgan y te pueden señalar y te pueden criticar. Lo que dicen hoy, bullying. El bullying. Puede pasar, pero cuando Cristo tiene un propósito con una persona, donde tú estés, allá te va a alcanzar el Señor. Amén. A donde Te sacará vaya. debajo de las piedras. Así es. Si dice la palabra de Y Dios. somos carne, inicialmente, somos carne. Y también a veces flaqueamos, pero Dios siempre está con nosotros. Amén. Para que no caigamos. Entonces, a veces hay señalamientos, pero recuerden, hermanos, que somos carne. El único perfecto, el Es único Dios. omnipotente y omnisciente se llama Jesús. Jesús. Así es. Entonces, bueno, a manera de conclusión tenemos que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Amén. Pero después que él era un perseguidor, se convirtió en el perseguido, porque el Señor lo llamó, el Señor lo buscó para que cumpliera una misión. Amén. Y de hecho la historia dice que él fue derribado
como decía la pastora Lady, en su orgullo, en su altivez. Hizo la pregunta clave para obtener la salvación, ¿verdad? ¿Y quién lo llamaba? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quién eres? Que yo haga? Cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, Señor, ¿qué es lo que quiere que yo haga? Amén. Eso fue lo que hizo Patricia, eso fue lo que hizo nuestra pastora Lady, lo que hizo nuestra hermana Yotaira y lo que hice yo. Abrir la puerta del corazón para que nuestro Dios que nos estaba llamando entrara a orar, como decía nuestra hermana Patria, que ya no vivo yo, Él vive en mí. Entonces Saulo, él oraba. Ahí dice la palabra que él oraba. Y ya Pablo empezó a tener ese proceso de seguimiento a Dios, de búsqueda del Maestro. Y dice la Biblia que él se convirtió en el testigo más fiel del Señor. Amén. Hasta el punto que hay un pasaje de la Biblia que dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. O sea, reconoció tanto la grandeza del Padre que lo llamó y su palabra, que él no se avergonzaba de compartirle a otros el Evangelio de Jesucristo. Amén. Saulo fue perseguido también. Después Pablo di cuenta ahí, yo creo que muchos de los pasajes que ustedes ahí Así tienen. fue azotado, Sí. fue apedreado. Claro. Es que hay una promesa, saltando los versículos, en el versículo 15 de este mismo capítulo 9, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Tremendo. Y así fue, hermana Así fue, Yosaida. así fue. Pablo padeció de De todo. todo. Él decía: en tribulaciones, en angustia, en persecuciones, azotado, pero ni lo alto, ni lo profundo, ni Aleluya. ninguna cosa creada Así es. me podrá separar del amor de Cristo. Y aunque fue perseguido Pablo, él no miró atrás, él iba directo al blanco. Amén. Por eso él dijo: prosigo al blanco, pastor. Amén. Prosigo al blanco. Definitivamente fue una conversión genuina la lesión. Así Fue es. una verdadera conversión, fue un verdadero encuentro con Dios. Un verdadero Así es. encuentro, y es el que necesitamos que tú tengas hoy con Dios, un encuentro personal con Dios. Necesitamos realmente un encuentro personal con Dios. Así que, Esta tarde es una tarde gloriosa para tu vida. amén. Pablo es el símbolo, como decía la pastora, de la verdadera conversión. Y el Señor en esta tarde está llamándote. Amén. Él te dice: ¿dónde estás tú? No importa dónde estés, en el trabajo, en tu casa, en tu negocio, manejando tu auto, donde quiera que te encuentres y estás escuchando esta palabra, el Señor te llama. Él dice: Amén. he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa misma voz que le habló a Pablo cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? En esta tarde el Señor te está llamando. Te está llamando para que escuches su palabra. Te está llamando para que le sirvas. Así como Pablo te llama para que te levantes y tomes la tarea que Él te ha asignado. Una tarea de evangelización, Amén. una tarea de predicar la palabra, una tarea de conversión genuina. ¿Cierto, pastor? Amén. Y si estás escuchando esta palabra en este momento, es porque Dios te está llamando. Es porque esta palabra es para ti. Así que escucha la voz de Dios y busca su presencia, porque la verdad que es maravilloso. Y Él te habla a través de nosotros, de los Amén. hermanos, del vecino, del primo, de las redes sociales, porque hoy en día es muy común ver la palabra a través de redes sociales, Así es. de los memes, porque esos memes lo que lleva es a que tú busques de Dios. Entonces, no digas que Dios te habla a través de todas las personas que te aman, porque el que no te ama te lleva es a hacer cosas inconversas. Amén. Entonces, y tenemos algo seguro que se llama la Biblia. Así es, la Cualquier La cosa, palabra más segura. aquí, profética más segura. cualquier duda, la Biblia te habla a través de ella. Aleluya. Por eso es que la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies Tu tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces hay que, como dice nuestra hermana Patricia, hay que escudriñar las escrituras, porque ahí está la palabra viva y eficaz para transformarnos, para guiarnos, para tomar estos modelos de conversión y para entender que el Señor está a la puerta y llama.
y es necesario que lo busquemos Amén. en espíritu y en verdad. Amén. De verdad, muchas gracias a nuestra pastora Ledis, Amén. a nuestra hermana, futura misionera, Amén. a nuestra hermana Patricia, allá en la Cámara Escondida, el pastor Jorge Caro, de Tierra Prometida, y a nuestra hermana Yosaira. Ha sido una bendición compartir desde aquí, desde la iglesia Ministerio Internacional Tierra Prometida. Que Dios te bendiga. Vamos a orar por todos aquellos que han escuchado este Amén. mensaje. Y declaramos en el nombre de Jesús que esa palabra llegue a tu corazón, que produzca efecto y escuches la voz de Dios. Así cuando el Señor llamó a Josué y le dio una misión de ir a conquistar la tierra de Canaán, hoy el Señor está conquistando tu vida, está llamando tu vida para que vengas a sus pies, para que le recibas en su corazón. No importa si te sientes perseguido, no importa si estás padeciendo en alguna circunstancia difícil. Hoy el Señor te dice, eres libre y yo soy quien te cuido, yo soy tu ayudador. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerás mal alguno. Aunque contra ti se levante guerra, debes estar confiado. Como dice la palabra el Señor nos ha dado, no hemos dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy bendecimos tu vida, te cubrimos con la sangre de Cristo, bendecimos tu casa, bendecimos a tu familia, tu empleo, bendecimos todo lo que hagas en el nombre de Jesús, y declaramos que haya prosperidad financiera en cada hogar para la gloria de Dios y para la extensión del Evangelio. Amén. Gracias. Busca un lugar, una iglesia donde congregarte, una iglesia de sana doctrina. Así es. Dios te ama. Dios Te te ama. bendecimos en el Dios te nombre de bendiga y seguimos en línea con Dios. Amén. En el cuerpo. Bendiciones. Bendiciones.